Take a walk down by the sea, picking up colored shells in the sand. Seagull, I want your wings. Muy bien. Bueno, pues hoy estamos aquí con Luis Antequera. Luis Antequera, que es un gran divulgador de la historia. Se prodiga cada vez más en canales de YouTube, en conferencias por las provincias de España, en distintos espacios académicos o no, pero Luis Antequera pues es una persona que cada vez está más en la cúspide de la divulgación histórica, porque, ojo al parche, que hay un mito de que solamente los historiadores pueden hablar de historia. Y yo conozco a muy pocos historiadores que hablen bien, no que hablen mal de la historia, sino que hablen bien, es decir, que sean buenos oradores de historia. Eso es una realidad. Así es, Humberto, se podrían decir tantas cosas al respecto, ¿no? Lo primero es que es curioso que haya personas que estudien toda una carrera de historia y cuando terminan su carrera saben muy poquito, es la pura realidad. Y personas que por las razones que sean han tenido que hacer otros estudios o incluso ni siquiera han hecho estudios, como se da el caso, pero tienen una sana afición, una sana vocación por la historia, pues al final son los que realmente saben. Junto a esto, que es puramente el caudal de saberes que pueden tener las personas, hay que también considerar otro tema que es no poco importante, que es la capacidad de comunicar, la capacidad de difundir. Sirve de poco que una persona tenga muchísimos conocimientos históricos y no los sepa expresar, ni los sepa transmitir. Y sin embargo, otras personas que tienen menos conocimientos, pues tienen esa habilidad para contarlo, lo cuentan con gracia, lo cuentan de una manera que enamora y que finalmente es la que produce la difusión de la historia. Pero esto cabe decirlo de la historia y de tantas cosas. Es decir, la formación universitaria, yo tengo formación universitaria, además en 2 carreras. Sí, porque tú eres abogado y economista. Exactamente, ¿no? Lo que no soy, sin embargo, es historiador de formación universitaria. Y en estos momentos... Y das una buena batalla precisamente con la historia en defensa de la historia de España. Efectivamente. Esa es mi verdadera vocación en estos momentos y creo que después de haber pasado tantos años por la universidad haciendo pues temas muy diferentes como acabas de mencionar, sin embargo, en lo que a mi edad me siento más cómodo y me siento mejor y me divierto más y es precisamente hablando de historia. Sí, así que lo haces muy bien. Bueno, porque, muchas gracias, eso ya lo dices tú, pero... Sí, lo digo yo y no lo digo yo, lo dicen sobre todo las salas llenas. Bueno. Las salas llenas, sí. Porque la verdad es que a todo se puede aprender, eso es una realidad, pero es verdad que la oratoria es un don y hay muy poca gente que sepa hablar con la empatía, con la fuerza, con la capacidad argumental que tú tienes cuando das una conferencia hablando de temas de historia, ya sea de tus libros o no de tus libros, porque ahora hablaremos de tus libros, pero la verdad es que eso es muy atractivo, ¿no? Sí. Yo el otro día estuve en una presentación y una de las personas que presentaban el libro en cuestión se limitaban a leer, y además una lectura de 3/4 de hora, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Eso es que duerme a las vacas, ¿no? O sea, así es. Y entonces en un tema que por otro lado, pues, que eras de filosofía, de pensamiento, no sé, ¿no? Hay que... Y yo te he visto en varias ocasiones exponer en conferencias y da gusto, ¿no? Eso es que es muy importante. Carlos Leáñez, otro autor nuestro, hispanista. Gran amigo mío, además. Por eso lo digo con esta confianza, pues es, por ejemplo, otro orador maravilloso, ¿no? Sí, señor. Sí. Que él mismo dice, o sea, es que un conferenciante no puede leer. Primero porque le resta fuerza, porque parece que no se lo sabe. Efectivamente. Y eso es muy triste, ¿no? O sea que, y por cierto, Carlos Leáñez, que es hispanista, que tampoco es historiador, es un filólogo, un magnífico filólogo. Efectivamente, hay que escucharlo a Carlos. Hay que escuchar a Carlos, es que es un venezolano afincado en Canarias, autor de ¿Por qué el futuro es hispano? Un libro de éxito y un libro magnífico. Y que, bueno, la verdad es que da gusto oír a los conferenciantes que saben hablar. Es así, es así. Fíjate tú que en un papel realmente puedes
plasmar tantos datos como quieras, es decir, perfectamente ordenados, ¿sí? Pero claro, leer un papel finalmente es algo árido, y por más que efectivamente tú estés transmitiendo un guión perfectamente realizado con los datos, nunca te vas a equivocar, hablando sí, y este que te habla a ti ahora comete muchísimos errores. Intento más o menos tener un esquema de años. Incluso pierdes el hilo. Y no sabes claro, ¿no? Efectivamente, y a lo mejor das un 1577 por un 1578, o incluso peor. En vez de decir 1577, estás tan metido en tu conversación, en el siguiente dato que vas a dar, y dices 1377. Pero todo eso pasa desapercibido, es decir, el escuchante, el oyente, se está divirtiendo, está viendo un espectáculo, está interiorizando ese espectáculo, le están entrando las ideas fuerza, las ideas importantes. Va a salir de esa conferencia con una nueva manera de ver las cosas, con una manera bastante esquematizada de ver las cosas, aunque los datos hayan podido ser erróneos en algún momento por la velocidad del discurso o por lo que sea. Pero eso no ocurre con un discurso leído, y a eso que ahí no te vas a equivocar en la fecha, ni en ningún dato que das, porque es un dato muy buscado, que lo has plasmado en el papel, pero sin embargo no has conseguido transmitirlo, y al final es lo importante es la transmisión, es decir, ya lo hemos dicho de alguna manera, es más importante saber menos y transmitirlo mejor que saber mucho y no saber transmitirlo, es una cuestión de matemáticas. Si yo tengo a 100 dentro y transmito 20 que han quedado, pero si tengo 1000 y solo transmito 10, finalmente el resultado ha sido peor. Es peor. Así es. Bueno, pues yo a ti te he publicado hasta el momento 3 títulos. Sí, señor. 4 si contamos con pirulismos, pero sí, digamos que hay que contar, ¿no? Claro que sí. Exactamente, ¿no? Pero de libros que se hayan movido en el circuito comercial de librerías, pues han sido de momento 3. Tenemos un cuarto pendiente, sí, señor, que hablaremos de él al final, porque sí tengo mucho interés en que me cuentes cosas, cómo va, como editor, cómo va el libro, ¿no? Eso es muy comprendo, ¿no? Pero yo sí he publicado contigo estos 2 libros. Primero fue el de Crucifixión, que fue un éxito interesante, sobre todo porque es un libro en el que cuentas cómo es el suplicio de un crucificado, ¿no? O sea, es que es una bestialidad. Que a quien se lo cuentes hoy día es imposible. O sea, tenemos hoy día ya una sensibilidad que es imposible de asumir imaginariamente, ¿no? Quizás una de las cosas que yo siempre he dicho un poco, ¿no? Que los cristianos católicos, y los cristianos en general, han pasado tantos siglos y hemos hablado tantas veces de la crucifixión de Jesucristo, la hemos trivializado, que banalizado, casi se dulcifica, ¿no? Claro. Además ayuda mucho la pintura, ayuda mucho la iconografía, ayuda mucho todas estas cosas que al final, pues es un señor, ¿no? Y además, como es Dios, parece que duele menos y tal, ¿no? Un poco así, ¿no? Y eso esto es tanto error, es tanto así, Humberto, que de hecho los cristianos no empiezan a representar la crucifixión hasta el siglo IV o V, que es justamente el momento en que dejan de producirse las crucifixiones, porque Constantino el Grande, cuando empieza ese proceso de cristianización del imperio, lo primero que hace es prohibir las crucifixiones. Sí. Por el solo hecho de que Jesucristo murió colgado de una cruz, ya en el Imperio Romano no vuelve a ejecutarse a nadie con una cruz. Entonces es a partir de ese momento eso ya es a partir del siglo IV. Cuarto, exactamente, exacto. Que ha habido 4 siglos antes. Efectivamente, y es a partir de ese momento que se empieza a representar la figura de Jesucristo crucificado, porque mientras las personas saben realmente lo que es una crucifixión, que es en esos 3 siglos antes saben, no porque se lo cuenten, sino porque lo han visto, porque forma parte de su realidad cotidiana. Sí. Era casi tan cotidiano como ir hoy a los toros en España, te puedo decir. Entonces, en ese momento no pueden ver a Dios crucificado, ni los propios cristianos. No les resulta un espectáculo aceptable. Entonces justamente tiene la gente que dejar de ver la realidad descarnada de una crucifixión para poder imaginarse a Jesucristo colgado de una cruz. Y luego la otra particularidad que tiene la crucifixión es que, quizás por esto mismo que estamos diciendo, no somos conscientes de lo que es el sufrimiento en la cruz. Es decir, ¿qué nos quedamos? Cuando hablamos de la crucifixión de Jesucristo, ¿con qué nos quedamos? Con los clavos. Los clavos nos parecen que es lo peor y lo que le debió hacerlo... es lo más sangrante. Exacto, pasarlo fatal, lo que debió hacer que Jesucristo lo pasara fatal.
fatal, nos olvidamos de todo lo demás. Pero si los clavos es casi lo de menos. Los clavos es como una banderilla para un toro, ya que seguimos en el símil taurino, ¿no? Sí. El verdadero suplicio de la cruz no radica en los clavos. Crucifixiones con clavos eran muy pocas, entre otras cosas porque los clavos eran muy caros. Pero es que incluso además, de alguna manera, los clavos, como otros elementos de la crucifixión, al final, fíjate lo que te voy a decir, dulcifican la crucifixión, porque todo aquello que precipite la muerte en la crucifixión es bienvenido para el crucificado. Sí. Lo terrible es cuando la crucifixión no tiene fin. Es un suplicio sin fin. Se conoce el caso de crucificados que estuvieron 9 y 10 días colgados de la cruz. Entonces ahí es cuando hay que preguntarse, bueno, ¿y por qué pasaban esos crucificados en la cruz? Vamos a olvidarnos del clavo. Vamos a olvidar de la lanzada final que pone punto final a la vida de Jesús, que en el fondo es que ya estaba muerto, exacto, ¿no? Sí. Es una bendición en el fondo. Sí. Han puesto punto final a este. No. Tú piensas en un Señor que está colgado, que está inmóvil, 9 días inmóvil, sin poder hacer el menor ejercicio en ninguna de las articulaciones, en una situación de absoluta indefensión ante animales, ante bichos, ante el frío, ante el calor, ante la humedad, ante la lluvia, ante todo, ante el hambre, ante la sed. Es el suplicio, es el suplicio. Es decir, de lo que se trataba era de eso, de hacer que el suplicio fuera lo más duradero posible. Y además escarnio, porque claro, están expuestos en la posición más ignominiosa que quepa imaginar, durante mucho tiempo, desnudos, esto por descontado, es decir, una persona que está dispuesto a someter a otra a semejante tipo de muerte no se va a escandalizar porque sus partes pudendas estén tapadas o no estén tapadas. Es que ni las tienen en cuenta. Exactamente, pero tú imagínate que hay perros sueltos en aquellas sociedades que se van comiendo al crucificado, y bueno, y si todavía se le lanzaran a lo que son sus vísceras, pues esa muerte sería relativamente rápida y por lo tanto menos costosa, menos dolorosa, pero a lo mejor simplemente se le comen el pie, ¿entiendes? Esos dolores formidables, bárbaros, eso es la crucifixión. Nos hemos quedado con los clavos, pero los clavos es casi lo de menos, es un adorno de un suplicio que era terrible, absolutamente terrible. Bueno, crucifixión, por adentrarnos un poco más en este tema, aunque luego pasaremos al siguiente libro, crucifixión que se utilizaba con muchísimos motivos, o sea, que es que nosotros nos hemos quedado con el ejemplo icónico de Jesucristo y sus dos coleguitas de los lados, el ladrón bueno y el ladrón malo, ¿no? Más o menos contado así. Así es. Pero es que esto era una cosa muy estándar que se utilizaba para muchísimas cosas, no solamente como un castigo de ley por haber cometido un delito. Mucho más que como castigo, que como pena capital, la crucifixión se utilizó como arma de guerra. Y cuando se utilizaba como arma de guerra era atroz, porque eran ejércitos enteros colgados, que se campos, ¿no? Campos enteros, pero además se crucificaba, claro, eso es otra concepción extraña que tenemos del tema, no siempre se crucificaba en cruces, era también, digamos, otra cuestión excepcional. Se crucificaba en árboles, e incluso Flavio Josefo, por ejemplo, nos menciona la muralla de Jerusalén entera, de personas crucificadas, él las llama crucificadas. En definitiva, lo que están es colgados de algunas protuberancias que pudiera tener aquella muralla, pero sufriendo las mismas penalidades que sufrió Jesús en una cruz, que tampoco tenemos una idea muy clara de cómo era la cruz de Jesús, porque no nos lo dice ningún evangelista. La hemos imaginado con un estípite o palo vertical muy largo, muy alto, y luego con un patíbulo o palo horizontal más corto. Es lo que generalmente se da en llamar la cruz latina, pero en ningún momento se nos dice que Jesús colgara de una cruz latina. Pudo colgar de cualquier tipo de cruz, de un palo simplemente, de un estípite, ¿no? Todo eso no tenemos constancia. Repito, la iconografía es muy tardía, empieza a producirse en el siglo XIV. Como los textos originarios no nos dicen nada del tema, todo proviene de una imaginación, pero a lo mejor si viéramos la auténtica crucifixión de Jesucristo nos llevábamos muchas sorpresas, y tenía muy poco que ver con lo que la iconografía ha interiorizado y consolidado. Bueno, luego además es que la iconografía, además, incluso pues por respeto, por devoción, por lo que tú quieras, ¿no? Pero se nos pinta a un Cristo
casi saludable, ¿no? Exacto. Higiénico, Sí. por supuesto, cubierta sus partes pudentas, Sí. sí, con sangre en el costado, quizás en las manos, pero Con los brazos abiertos, con los brazos abiertos, que te va a dar un abrazo. Eso es, ¿no? Y incluso limpio, ¿no? Sí. Y tal. Bueno, eso era absolutamente imposible, sobre todo después del pre-suplicio que vive Jesucristo, de 2 noches sin dormir, Sí. de una Eso flagelación sí. brutal, de Eso es lo terrible, ¿eh? unos guantazos, unas caídas, tal, que te vas llenando de tierra, de barro, de sudor, de sangre pegada. O sea, realmente el cuerpo de Cristo, cuando llega a esa supuesta cruz, pues debiera ser, o sea, tendría que dar repugnancia. Perdón que te lo tenga que decir así, pero tendría que generar repugnancia. Cosa que, entre otras cosas, era incluso parte del efecto visual que provocaba en los viandantes. Por eso las cruces no estaban puestas en un monte perdido, estaban en los cruces de los caminos. El escarnio. Uno de los objetivos de la crucifixión es el escarnio. El escarnio tiene que ser público. Claro, si tú te llevas al crucificado, al quinto pino, como se suele decir, no sirve de nada. Tiene que ser bien visible, tiene que ser bien evidente, tanto cuando se utiliza la cruz como arma de guerra, que precisamente el principal objetivo es eso, es el escarnio, es que sea público. Público primero para que el ejército que ha combatido a los romanos, en este caso, sufra el castigo que se merece, pero no menos importante para que futuros ejércitos, para que futuros pueblos que se van a enfrentar a los romanos sepan lo que les espera si no son capaces de derrotarlos. Y a lo mejor es incluso más interesante no enfrentarse a los romanos para no tener que pasar. Un acuerdo antes, exactamente. ¿No? A los efectos de lo que has dicho también hay una cosa muy interesante. Yo siempre digo que cuando ya empiezan las representaciones más o menos vívidas de la crucifixión, cosa que es muy tardía, al final del gótico, en el Renacimiento, sobre todo en el barroco, no antes, porque son crucifixiones muy limpias. Jesús está con una túnica preciosa, incluso rica en algún momento, con los brazos abiertos, que te va a avanzar, no sufre, pero cuando ya empiezan las expresiones un poquito más realistas que las que se han hecho con anterioridad, lo interesante para el espectador es mirar la figura de los ladrones. Ahí es donde está la verdadera crucifixión. Se te sigue manteniendo una suerte de respeto hacia la figura de Jesús, que está con el cuerpo más íntegro, con sus partes verdaderamente cubiertas, pero mira a los ladrones, y ahí es donde está el verdadero sufrimiento de la cruz. Ya no hay respeto. No hay respeto por Jesús, por ser quien es, pero con los otros no. Y sin embargo hay autores, hay una preciosa crucifixión de Van Eyck, hay autores que hacen lo contrario, que para sublimar ese sufrimiento por el que pasa Jesús en la cruz, los ladrones están en una posición mucho más digna, mucho más limpia, mucho más visible, aceptable al ojo humano, y sin embargo es Jesús el que aparece sufriendo. Pero eso no es lo normal. Lo normal es que el pintor, el iconógrafo, pues mantenga un cierto respeto hacia la figura de Jesús y plasme lo que él conoce de la crucifixión en los ladrones. Ahí los ves pues clavados en formas absolutamente indignas, no así con los brazos abiertos y los sino de cualquier manera, exactamente, cogidos humillados, al tronco, como exacto, se pueda, ¿no? con un clavo en cualquier sitio, en el otro una cuerda, que también es una cosa que es perfectamente, perfectamente aceptable. Oye, pues luego sacamos el de Historia desconocida de la Pasión de Cristo, sí, señor. Que curiosamente yo lo podría interpretar que el de la crucifixión es casi es el epílogo. Es el epílogo, ¿no? O sea, esto es lo que pasaba, pero precisamente el de la Historia desconocida de la Pasión de Cristo no es que pongas en duda los relatos evangélicos, porque no es el objetivo del libro. No, para nada. Todo lo contrario, es realmente el esqueleto, el esqueleto del libro, ¿no? Lo que pasa que lo bueno de este libro tuyo, de esta Historia desconocida, es todo lo que sucede en el entorno del proceso de la Pasión de Cristo, desde el punto de vista social, político, religioso, de las gentes, de por qué se conciben la ley, cómo se le aplica, si fue o no fue realmente una ley justa aplicada, el comportamiento de Poncio Pilatos en ese papel suyo político, que no me deis problemas, que no quiero saber nada de vosotros, tal. Es que yo creo que ese es el punto de vista
que precisamente complementa maravillosamente al conocimiento más o menos básico o más o menos extenso que podamos tener del aporte evangélico, ¿no? Y por eso a mí me parece que es un libro interesantísimo y por eso es la razón de que ya vaya por la segunda edición de este libro. Hay mucha historia en los evangelios, ¿eh? Los evangelios son un documento histórico, que esto es una cosa que mucha gente quiere negar, ¿eh? Se trata para ellos de una obra literaria de tipo pío, que se hace eco de una serie de tradiciones elevadas al rango de lo religioso. No, los evangelios son documentos históricos de primera categoría, hasta en sus contradicciones, que las hay y muchísimas, hasta en sus contradicciones tienes que encontrar las claves. ¿Por qué esto se contradice? ¿Desde qué enfoque se ha hecho esto? ¿Desde qué otro enfoque? Las contradicciones se ha hecho? te refieres a lo que cuenta un evangelista y cuenta otro, ¿no? Claro. Que hay como a veces como lagunas, ¿no? Totalmente, totalmente es así. Es decir, la inspiración de estos libros por el Espíritu Santo no se refiere en modo alguno, pero esto incluso háblalo con teólogos y háblalo con gente de la Iglesia, no se refiere a que no pueda haber contradicciones entre los evangelios y que la tradición llegada a un evangelista pueda ser distinta de la tradición llegada a otro evangelista, o que tengan un conocimiento profundo en un tema pero el otro lo tenga en otro tema, y que incluso se produzcan contradicciones. Es que hay que llamarlas así, pero si es que son contradicciones, si es que hay evangelistas que te hablan de 4 leprosos y otro te habla de un centenar, por ejemplo, pero vamos a contradicciones que son importantes, porque esto no tendría mucha importancia, el número de panes, el número de peces, no, San Juan tiene contradicciones muy importantes con los 3 evangelistas sinópticos. Para San Juan el ministerio de Jesús dura 3 años, para los sinópticos dura 1. Es una lectura sencilla de los evangelios, te lleva a la conclusión de que en Juan Jesús ha pasado por 3 Pascuas, en cambio en los sinópticos solo ha pasado por una Pascua. Y luego lo que es más importante de todo, ¿cuándo se produce esa última cena y qué condición, qué características tiene, qué calidad tiene? Para los sinópticos es una cena pascual, lo cual hace incongruente su... Habría que explicar un poquito qué son los sinópticos. Sí, los sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, que escriben 3 evangelios que más o menos se parecen, también con muchas fuentes distintas y muchas discrepancias, pero más o menos tienen un hilo conductor que asemeja bastante. 30 años después, estos evangelios se escriben entre el 50 y el 60, 30 años después, esto se puede demostrar, si quieres entramos en ese tema, pero ahora no voy a entrar. 30 años después escribe San Juan el suyo, hacia finales del siglo I, hacia el año 90. Ya viejecito. Exacto, ya viejecito. Ten en cuenta que cuando está con Jesús es prácticamente el apóstol niño, el apóstol joven, o sea que eso le permite, por cierto, el único de todos los apóstoles que no va a morir, según la tradición cristiana, martirizado. Pasa por el martirio, pero sale incólume de él y va a morir de muerte natural. Bueno, y entonces San Juan, efectivamente, se ve mucho a lo largo de su lectura, se ve que San Juan justamente lo que quiere es limar aquellas cuestiones que en los sinópticos no han quedado tan claras o puedan ser incluso incongruentes. Y esta de la última cena es muy importante, porque si la cena es pascual, como lo es de Pascua, es una Pascua judía, si lo es, como lo es en los sinópticos, que lo que ahondan es en ese sentido pascual del sacrificio de Jesús, por eso hacen que esa cena sea pascual, pero entonces los hechos son imposibles, porque los judíos jamás habrían ejecutado a nadie en tiempos de Pascua, en la noche de Pascua. En esa noche de Pascua los judíos tienen que estar recogidos en su casa, llevando a cabo un ceremonial y unos protocolos absolutamente estrictos. Es incluso un problema entre los judíos que se muera una persona el día de Pascua. ¿Quién lo toca? ¿Qué hacemos con él? ¿Dónde lo metemos? Es muy delicado el relato que hacen los sinópticos desde ese punto de vista. Y San Juan nos aclara él con toda claridad, esta cena no fue pascual. Él lo dice con toda claridad, le interesa resaltar que no fue pascual porque su relato es más coherente. Fue la noche anterior a Pascua, con lo cual hay un tiempo a lo largo del día para que se produzca la ejecución de Jesucristo, y cuando termina el día se produce verdaderamente la Pascua y los judíos pueden recogerse en sus casas y celebrarla. Por eso precisamente además le piden a Poncio Pilato que lo ejecute, porque aquella noche, si no recuerdo mal, como dice San Juan, es una noche muy sagrada para ellos. Entonces quiero decir con esto a dónde queríamos llegar al principio de todo este razonamiento, que hay incoherencias entre los evangelios, hay contradicciones, y en esas contradicciones se pueden encontrar muchas claves también cuando las lees con los ojos de los historiadores. Bueno, aquí yo voy a echar un capote a las contradicciones, porque las contradicciones que se dan en los sinópticos, que en Juan yo creo que al final es el que termina de
colocar las cosas en su sitio, sobre todo porque lo que da San Juan da es precisamente el toque, vamos a llamar, teológico, dogmático de las cosas como son, ¿no? Se eleva siempre en todas las cosas. Y es muy cuenta, historiador, ¿no? Juan. Muy historiador, exactamente. Se dice que el Evangelio histórico y el patrón de los historiadores es San Lucas. Para mí lo es más Juan, fíjate, después de leer los 4 evangelios. Claro, porque Juan tiene más perspectiva. Cuando lo escribe claro, ya a una distancia también. enorme, ¿no? No, pero es un historiador impresionante. No. San Juan. Entonces, en el caso de los sinópticos, se sabe que esas cosas que pueden más o menos no coincidir, lo que tú llamas contradicciones, se pueden venir dadas primero porque se escriben en momentos diferentes y para públicos diferentes. También, claro. No todos los evangelios se escribían para los que vivían en Jerusalén, Claro. ni mucho menos. Unos se escribían más dirigido hacia los griegos, otro hacia los Sin gentiles, otro hacia no sé qué. Entonces, el evangelista escribe, lógicamente influenciado por el Espíritu Santo, las cosas que han sucedido, pero contadas o explicadas de tal manera que su público objetivo, en términos modernos, su público objetivo pueda entenderlo. Eso también, claro. Eso es así, se ¿no? percibe mucho en cada evangelio, es decir, para quién están escribiendo, las cosas que explican. Claro. Hay cosas que explican y dicen, bueno, esto nunca se lo explicarías a un judío. Es Eso decir, es. lo estás escribiendo a griegos y por eso le tienes que decir a cuánto equivale una moneda o Claro. tantas cosas. Evidentemente, Claro, eso es así. Pero yo insisto mucho en el otro tema, es decir, el Espíritu Santo, esa inspiración del Espíritu, estoy intentando hablar con los ojos de una persona de fe y el Espíritu Santo lo que pretende es que ese evangelio esté escrito en modo tal que el mensaje llegue incólume al creyente, al seguidor de Jesucristo. Esto no está en contradicción con el hecho de que en un relato los leprosos sean 10 y estén en Jericó, y en el otro relato los leprosos sean 4 y estén en otra ciudad completamente diferente, ¿no? No hay que buscar la inspiración del Espíritu Santo en eso. Claro. Digamos que el Espíritu Santo Pues en eso es muy liberal. Claro, es muy liberal. Es un eso es Espíritu muy Santo liberal. Sí, Dios mío, si nos oyen. Los liberales. Y los no liberales. Los no liberales, efectivamente. Bueno, pues entonces el libro volviendo al libro, yo creo que es interesante por eso, ¿no? Porque nos da un contexto de las circunstancias que nos enriquece tremendamente, ¿no? A los que lo leemos. Y que están dentro de los evangelios, pero en los que a lo mejor no se ha incidido tanto o no se ha fijado tanto. Hay un dato, no sé si es destripar el libro, pues no, a lo mejor no lo voy a dar, pero en el libro hay un dato que es lo que yo creo, no voy a decir cuál es el dato, pero es lo que yo creo que es mi gran aportación en el libro, una circunstancia muy concreta que es la que posibilita de manera definitiva que Jesucristo acabe sus días colgado en una cruz. Dicho de otra manera y para suscitar el interés de nuestros espectadores, probablemente si Jesús hubiera nacido, hubiera muerto, hubiera sido ejecutado 4 días antes, la ejecución de Jesús es completamente diferente a como efectivamente tuvo lugar. Y esos hechos históricos que yo he conseguido leer están escritas en los evangelios, Yo no he tenido que salir de los evangelios, pero he hecho una lectura diferente, con una investigación distinta y considerando otras fuentes que también conozco, que son bien reveladoras de la época. Entonces, poniéndolo todo junto, efectivamente al final te da una historia que es muy coherente y que es la que hace posible que ese día del año 30 o del año 33 en que Jesucristo fue ejecutado como lo fue, pues lo fuera de esa manera y no de otra. Claro. Pero es muy posible que, ya digo, si la ejecución hubiera tenido lugar 4 días después o 4 días antes, habría sido completamente diferente. Bueno, pues vamos a pasar al que realmente fue el primer libro que yo te publiqué, que es Historia Desconocida de la Historia de América. Dense en cuenta, nuestros espectadores, como dices, que los 2 libros que han triunfado con segundas ediciones son aquellos que inician por Historia Desconocida de. La gente quiere conocer lo desconocido. Exactamente. Yo ya no voy a escribir libros que no se titulen así. Claro. pero la realidad es esa, ¿no? O sea, porque es que
que yo creo que la virtud de tus libros, Luis, además de que escribas tan empáticamente, tan amablemente y que es que se hace muy fácil la lectura, porque es una lectura muy divulgativa, es lectura para todos los públicos, o sea, no hace falta tener una preparación o saber mucho de una cosa, es que te lo cuentas muy bien, ¿no? Es que lo bueno de tus libros es que cuando tocas un tema, no tocas el tema nuclear, porque eso ya ha habido otros que lo han hecho mucho tiempo después, lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo, porque tocar el tema nuclear, pues al final es otra vez te voy a contar cómo fue el descubrimiento de América, ¿no? Los viajes de Colón, cómo vino, cómo subió, cómo bajó, todo eso ya está escrito. Es exactamente la visión periférica a los hechos. Sí, es verdad. Esa es la clave. Sí. Eso es lo que verdaderamente, cuando vas leyendo el libro del descubrimiento de América, por ejemplo, este primero, que pues, ya sabes cómo fue, pero entonces empiezas a descubrir un mundo en el entorno del descubrimiento de América, de personajes, de hechos históricos, de circunstancias contextuales de la vida, de la sociedad, que se termina entendiendo todo mucho más de aquello que solamente eran para ti al principio datos. Sí, es exactamente así, es lo que yo busco, siempre me interesa el contexto, claro. Siempre me interesa el conjunto, ponerlo todo en su conjunto, es decir, más bien estudiar 300 años que estudiar 2 días concretos. Yo no soy un historiador de biblioteca, yo no me encierro en una biblioteca ni antigua ni moderna y empiezo a buscar datos y cito de dónde viene el dato y tal. No, al revés. Bueno, y en eso quizás yo como editor y todos los que te han leído, damos gracias a Dios de que no sea así. Bueno, me alegro, porque a mí lo que me interesa efectivamente es el conjunto. Claro. A mí no me interesa tanto el 12 de octubre de 1492, sino los días anteriores y los siglos posteriores. Claro. Y eso es a lo que intento darle una explicación, qué se pretendía, qué se buscaba, qué se consiguió, dónde se fue por el buen camino, dónde no se fue por el buen camino. Eso es lo que me interesa. Es así en toda mi vida, es decir, no me quedo con los datos, no juzgo a una persona por algo que le he visto hacer una vez, intento comprender por qué lo hace, intento tener mucha información sobre él, es así en mi vida, es una manera de acceder al conocimiento que en mí es natural, y cuando trato de relatar hechos históricos, pues me pasa lo mismo, busco el conjunto, que al final es, desde mi punto de vista, claro está, es lo bonito, es decir, si Cristóbal Colón tenía un dolor de muelas el día que descubrió América o no lo tenía, pues me interesa poco, pero a lo mejor sí me interesa entender si Cristóbal Colón sabía lo que estaba haciendo, si realmente creyó que descubría un nuevo mundo, cuál era su intención, cuál era la intención de los reyes, los siguientes reyes, los siguientes navegantes españoles, los siguientes exploradores, qué hacían y por qué lo hacían, cuál era el verdadero objetivo de América. No era el objetivo de aquella expedición, ni muchísimo menos, y eso es lo que me interesa a mí, no que efectivamente llegue Cristóbal Colón y se encuentre con 10 indios o con 12, no, es que Cristóbal Colón en América no estaba consiguiendo lo que quería. No estaba, antes al contrario, se encontró un obstáculo enorme que probablemente en su fuero interno, y eso es lo que yo intento analizar, le contrarió, le perjudicó. No es esto, no voy por buen camino. Eso es lo que me interesa, el conocimiento de conjunto, las circunstancias. Y bueno, creo que ahí hay mucho que escribir, igual que hay que escribir en hechos especializados, también se puede escribir mucho en intentar entender los contextos y los conjuntos. Yo creo que para la gente que es seguidora de Secotia en los libros de la colección de Biblioteca de Historia, que es como se llama donde publicas, yo siempre lo he explicado, o sea, que es gente que le gusta que le cuenten la historia. No van buscando libros para saber de historia, sino gente que le gusta que le cuenten la historia, o sea, y eso se traslada y llega a tanta gente que es impresionante, o sea, que da gusto, ¿no? Ver gente que te termina reconociendo, sabe quién eres, tal, a ti como autor o yo como editor, pero que bueno, ya sabéis que los editores estamos siempre como en unas partes sombreada, ¿no? En un segundo plano, porque realmente haciendo una labor imprescindible. Una labor imprescindible, pero realmente la estrella es el autor, que es el que aporta, ¿no? Es el que hace la aportación, ¿no? Nosotros ponemos el canal, pero vosotros aportáis, ¿no? Y ahí la gente lo agradece muchísimo.
Yo he visto a gente en presentaciones tuyas o en conferencias tuyas cuando van con el libro a firmar, que lo pueden traer ya de casa porque lo han comprado allí mismo o lo que sea. Joder, yo he visto la gente que te da las gracias. Sí, eso es que te da las gracias sí, y dices, joder, es que es muy bonito esto, ¿no? O sea, eso es así. Bueno, eso me lleva a otro tema muy bonito, que es el de la presentación de los libros. Realmente es cuando un autor, que sea vocacional, como es mi caso, y como será el de muchos, sin duda, es cuando un autor conoce a su público, se da cuenta de qué es lo que busca su público, qué es lo que le agradece el público. Ese contacto directo con el público es maravilloso. Muchos te comprarán el libro y probablemente ni siquiera tendrán tiempo de leerlo, porque el tiempo nos abruma a todos, pero están contentos de haberte comprado el libro, de haberte dado la mano, de que se lo hayas firmado. Lo pueden tener en un lugar especial, incluso de su biblioteca, por el solo hecho de que se lo compraron al autor o estando el autor presente. Y sí, eso es fabuloso. Yo cuando empecé en este tema de la literatura, ya en el año 2007, con mi primer libro, que era Jesús en el Corán, yo tenía ese concepto que tienen muchos autores de que se escribe el libro y hay que presentarlo. La presentación es una especie de protocolo del libro. Que forma parte al libro, exactamente, ¿no? Sí. Es obligatorio. Si no presentas el libro es como si no lo hubieras escrito. Tienes que presentarlo y ya está. Oye, ¿cuándo va a ser mi presentación? Tu presentación va a ser tal día. No, eso yo lo creía así, como lo creen un 90% de los autores. Luego me di cuenta que no, que así es al revés. A lo mejor estás escribiendo el libro para poder hacer presentaciones. Y cuantas más presentaciones hagas, claro, tanto mejor, más divertido, mejor lo vas a pasar con tu público, mejor vas a entender qué es lo que tú escribes que a ellos les gusta. Mejor vas a entender qué les gustaría que escribieras en el futuro. Vas a tener una relación personal con ellos que es maravillosa. No todo es dinero en la vida. Sí. Hay muchas cosas. Ya digo, este tema de la presentación a mí me llama mucho la atención, porque tuve que escribir 2 o 3 libros para darme cuenta que no era que escribías un libro y hacías una presentación, sino que escribías un libro para hacer presentaciones. Y cuantas más presentaciones hagas, con la excusa de tu libro, más te diviertes, mejor lo pasas, mejor comprensión tienes entre tu público. Bueno, yo me he dado cuenta, he constatado, de que dentro de esos compradores de libros de presentaciones que van y te dan las gracias, sí, efectivamente, porque han aprendido, porque se han quedado, porque ya tienen una perspectiva distinta de lo que él creía que sabía, o porque ha reafirmado lo que él ya sabía, que eso está muy bien, pero que compran el libro y que no lo compran para leerlo ellos, sino porque yo ya sé lo que has contado, está en este libro y se lo voy a regalar a fulano, a mi hijo, a mi sobrino, a mi nieto, a mi hermano, porque se tiene que enterar de lo que ha sucedido. Sí. Eso es curioso. Se da mucho y eso es, el comprador prescriptor, ¿no? O sea, que compro para otro, no para mí, para otro, ¿no? O sea, y eso es muy fácil de ver justamente cuando haces presentaciones, porque tú te das cuenta en qué porcentaje se lo dedicas al que te lo está comprando o se lo dedicas a una persona a la que él se lo dedica, a Luis, exacto. A Pepe, es muy bonito eso, es muy bonito. Es que bueno, eso forma parte de... Vivimos tiempos en los que tendemos a creer que el dinero lo es todo, y que de lo que se trata es de tener repleta la cuenta corriente, y si tienes 1 millón, mejor que si tienes medio millón. Pero hay muchas satisfacciones en especie que nos podemos dar en estos cortos años de vida en que consiste una vida humana, ¿no? Y esa experiencia que tengo yo en las presentaciones es impagable, te lo aseguro. Una presentación se paga por sí misma. Lo pasas muy bien con tus desde arriba, siempre lo digo, desde arriba. Digo arriba es una manera de hablar, porque a veces te ponen en un púlpito, pero a veces generalmente estás al mismo nivel. Pero desde ese lugar, todos mirándote a ti y tú mirando a todos, se ven muchas cosas. Se ven muchas cosas. Se ve gente, se ven caras de, caray, ahora entiendo esto. Se ven caras de, esto no me gusta también, Se ven pocas, la verdad, porque el tío que viene a escuchar tu presentación de alguna manera ya te conoce, o por lo menos conoce el libro. Siempre hay gente con una visión crítica de las cosas. Todo, y se ve personas que muy satisfechas, es decir, anda, claro, tal. Es decir, crea una satisfacción personal que es impagable. Esas cosas son impagables. Yo puedo comprar un coche muy bueno, pero comprar una sonrisa sincera, auténtica, eso es más difícil de conseguir. Y en estas presentaciones se consigue muchas veces. Te pagan las personas que acuden a tus presentaciones, te pagan de una manera que no es monetaria, pero que es muy grata. Es una relación de retroalimentación terrible, ¿no? La que se produce del autor a los lectores, de los lectores al autor, y eso se retroalimenta. Verdaderamente da gusto verlo, porque es que además se ve. Eso sí. Yo muchas veces les digo en las presentaciones, a los que vienen a esas presentaciones, les digo, bueno, yo llevo aquí 3/4 de hora hablando, media hora, 3/4 de hora, y les he contado lo que sé.
Esto que les he contado lo sé muy bien. Lo he estudiado muchas veces, lo he hablado muchas veces y se lo estoy contando medianamente bien. Puedo haberme equivocado eventualmente en un dato porque se me ha bailado, pero lo que les he contado. Ahora quiero sus preguntas, porque aquí es donde yo aprendo, aquí es donde yo voy a escribir nuevos libros, donde ustedes van a abrirme nuevas perspectivas. ¿Y qué ocurre si te preguntan algo que tú no sabes? Pues eso, claro, eso ocurre, ¿no? Hombre, que se ocurre. Eso es lo primero. Hay preguntas canallas, claro, por lo que veo, claro, listas, evidente. Bueno, yo me pongo también muchas veces en el pellejo del que pregunta, y yo cuando voy a presentaciones pregunto muy poco, es muy difícil hacer preguntas, porque tú cuando haces una pregunta tampoco quieres pillar al autor. Claro. Bueno, me está hablando de Cristóbal Colón y ahora le voy a pedir que me hable de Artigas. No, eso no se hace. Claro. No lo haces ni como decir, tú intentas hacer una pregunta que sea interesante, pero dentro del ámbito de los límites que el autor ha marcado. O sea, que hay cierta benevolencia, por un lado, en los que preguntan. Pero evidentemente a veces te pillan. Entonces, en estas circunstancias hay dos salidas muy dignas, y que son las dos perfectamente legítimas. O primero reconocer el desconocimiento. Pues mire, es un tema muy interesante y además le prometo que para la próxima presentación lo voy a conocer mejor, incluso ya si eres de eso, pues hasta le das el correo electrónico a la persona y dice, entre usted en contacto conmigo que lo voy a ver el tema y dentro de 4 o 5 días le doy una respuesta. Esa es una posibilidad. Que es honesta. Y otra que no es menos honesta, que es reconducir la pregunta a lo que tú sabes. Hay muchas maneras bueno, pues mire, concretamente ese señor por el que usted me ha preguntado, no lo conozco, pero claro, eso forma parte del proceso de colonización de la ciudad, que tal, eso también es legítimo, y eso también es grato para el que hace la pregunta, conocer eso. Entonces, pues las dos, y siempre con una sonrisa, siempre amablemente, y te aseguro que de una pregunta que no sabes pueden salir muchos amigos. Vamos a pasar ahora a un libro que está por publicar, que estás trabajando ya en él. Efectivamente. Cerramos el contrato en el mes de octubre, está previsto que me entregues la obra a primeros de verano, junio, julio, para que salga publicado en el último trimestre del año, en noviembre, octubre, noviembre. Es un tema en el que yo creo que es muy difícil. De esto no se ha escrito nunca, no. No, se ha escrito seguro que es mentira. Sí. O sea, de todo se ha escrito ya. Exacto. Sí, no sé si Sin mucho duda. o poco, pero de todo se ha escrito ya. Pero es un tema muy interesante que cuando me planteaste la idea y me mandaste el argumentario y ese índice provisional para que yo más o menos vea por dónde va el libro, ¿no? Y pueda pues presentarlo en los consejos editoriales que tenemos, ¿no? Y se apruebe entre todos. Es un libro que me llamó mucho la atención desde el principio, ¿no? Que es el descubrimiento de lo que se terminó llamando el lago español, es decir, el océano Pacífico, ni más ni menos, ¿no? El más grande de los océanos, ¿no? Que por cierto no se llega a descubrir Australia todavía, ¿no? No se conoce Australia, pero sí toda la parte es muy de Oriente, posible, toda la parte de es muy abajo, posible, ¿no? que hubiera navegantes españoles que hubieran descubierto Australia. Ten en cuenta que aquellos descubrimientos que iba haciendo España, muchos de ellos se los reservaba para sí. Es lógico, es decir, la ventaja luego de poder explotar esos descubrimientos. Entonces es mucho lo que los españoles conocían y no conocía el resto del mundo. Y hay bibliotecas muy importantes que llevaban en el ámbito de lo que era la monarquía y los reyes, en los que había conocimientos que los españoles tenían, pero los demás no. Concretamente, no por casualidad, la verdadera decadencia española empieza y va a llevar 50 años su consumación, empieza en 1770. ¿Qué es lo que ocurre exactamente en el año 1770? Que los ingleses han entrado en Manila. Parece mentira, un hecho tan trivial, tan menor. Estás dominando el 60% de la esfera terrestre, que es lo que hacían los monarcas españoles, y sin embargo un determinado pellizco que te han dado es el que va a representar más dolor para ti y más daño para ti. ¿Qué es lo que pasa en Manila? Que hay una biblioteca gigantesca en donde están todos esos conocimientos que tenían los españoles, de mapas, de cartas oceánicas, de tantas expediciones que se conocían, que no se conocían, y a eso van a acceder los ingleses durante los 2 años en los que están presentes en la ciudad de Manila. Conquistan la ciudad de Manila y conocen las bibliotecas españolas que están allí en los distintos conventos, y se hacen con un caudal de conocimientos que es brutal y que va a posibilitar a continuación
la irrupción del imperio inglés en detrimento del imperio español. Así que esto es así. ¿Por qué decíamos esto, Humberto? Sí, no, por el libro este, ¿no?, que estamos escribiendo. Entonces, yo creo que el descubrimiento, ¿no?, de esto del Pacífico, ¿no?, del lago español, Sí, cuenta un poco. estábamos con el tema de Australia. De Australia, sí. Efectivamente, es que hay dos Australia. navegantes españoles que seguramente pasaron por Australia, lo que pasa es que no se hizo público. El Pacífico fue completamente investigado, explorado por los marinos españoles, que es precisamente lo que pretendo justamente dar a conocer. Antes de meterte en eso, pongamos una especie de primera piedra importante del libro. ¿Por qué es tan importante que España fuese la propietaria del Océano Pacífico? Porque el Océano Pacífico es el verdadero objetivo de toda la aventura española. El objetivo de la aventura española no es América, ni muchísimo menos. América es un accidente, América es un obstáculo, América es una dificultad, América es un problema que España gestionó muy bien, pero las demás potencias no. Porque igual que hay un descubrimiento español de América en el año 1492, hay un descubrimiento inglés de América. El español es el primero, pero hubo de todas las demás potencias. Hubo un descubrimiento inglés en 1497, hubo un descubrimiento francés en 1520, hubo un descubrimiento portugués en el año 1500, pero ninguno persevera, porque todos se dan cuenta del problema que representa América. ¿Y ahora qué? Si esto es el puro neolítico, aquí no hay de nada. ¿Qué vamos a hacer aquí? Eso de que hay oro por todas partes, no hay de nada. No hay, todos se van, todos conocen América y todos salen expelidos de América, excepto España. Es la única potencia que persevera. En 1492 descubre, en 1493 ya manda una expedición pobladora, con 15 barcos y 2.000 personas. Esa es la verdaderamente importante. Con mujeres. Y ya con mujeres en el tercer viaje. Pero sí, pero vamos, bueno, el tercer viaje viene 4 años después. Y que, por cierto, hay que decir que fue Isabel la Católica la que dijo: váyanse mujeres, porque lo que hay que hacer allí es un proyecto de construcción social. Así y sin mujeres no se puede hacer. Efectivamente. El feminismo de Isabel la Católica. En cambio, el segundo viaje sí que lleva caballos, sí que lleva cerdos, sí que lleva semillas, sí que lleva aperos, sí que lleva sacerdotes. Es decir, lo único que no se lleva todavía es mujeres, precisamente porque aquello era una aventura para hombres, es decir, para personas con una capacidad de sufrimiento y con unas capacidades físicas que no tenían las mujeres ni entonces ni ahora, es así, somos distintos, y entonces solo van en el tercer viaje. Pero vamos, es lo mismo, forma parte del mismo proceso. Es decir, España desde el primer momento manifiesta su voluntad de instalarse en esas tierras nuevas, una voluntad que no manifestó ninguna otra potencia. Ahora bien, a pesar de que España gestiona ese tema de una manera muy cabal y muy eficiente y muy eficaz, América no es el objetivo de aquella expedición. El objetivo de aquella expedición es llegar a las costas orientales de Asia, donde estén, donde quiera que estén. En ese momento no se sabe si el Atlántico es un mar muy prolongado que llega hasta América, o hay un obstáculo que es América, que llega hasta Asia, que llega hasta las costas orientales de Asia, o hay un obstáculo en medio que se llama América. Podía haber habido otro. Una vez que se descubre el Pacífico, se podría haber encontrado todavía otro continente que fuera de norte a sur, exactamente igual que América, antes de llegar a Asia. Claro. Pero el objetivo, en todo momento, y eso no lo olvida nunca la monarquía hispánica, eso es interesante, importantísimo, es las costas orientales de Asia. De alguna manera restablecer aquella ruta de la seda que en 1453 había quedado cerrada por los turcos. Exactamente, con la conquista de Constantinopla por y hay que buscar otro camino, hay que llegar porque aquello no solamente era una fuente de riqueza, sino también de necesidades de la India, de la India de verdad, no de la auténtica India. De la auténtica India venían muchísimas cosas. Las Indias occidentales, las Indias españolas, justamente se llaman así porque en algún momento se cree que se ha llegado a las Indias, pero enseguida, muy poco, solo 8 o 10 años después, los marinos españoles son perfectamente conscientes de que no se ha llegado a destino y se persevera. Esos son los dos grandes méritos de España en esa acción, que no los expresa, no los manifiesta ninguna otra potencia, que las había para haber llevado a cabo la obra de España, pero no lo hicieron. El primer mérito, perseverar en América, cuando no había nada que hacer en América. Y el segundo, no conformarse con América, porque también podríamos haber acudido a lo contrario. Bueno, no hemos llegado a las costas orientales de Asia, que es lo que queríamos hacer para restablecer esa ruta de la seda, para volver a traer la porcelana, la seda, tantas cosas, pero bueno, nos hemos encontrado esto, vamos a trabajar en ello. No.
se sigue perseverando. Oye, que no es esto lo que buscábamos y hay que seguir. Y ese trabajo lleva pues nada menos que 73 años de trabajo, desde el 1492 en que se descubre América hasta el 1565 en que Urdaneta descubre el tornaviaje desde Asia hasta América. Entonces, esa segunda parte de la aventura es en la que vamos a poner el acento en el libro que quiero que tengas en tus manos para mediados de año. Va a ser un libro muy bonito, un libro que además procuraremos, porque será necesario poner en ese libro mapas, ¿no? Mapas de recorridos marítimos, cuantos más de mejor, idas y venidas, ¿no? Sin duda. O sea, yo creo que eso es muy importante porque da realmente esa visión enorme de qué es lo que sucedió en un lugar que solamente era agua, ¿no? Sí. En leguas y leguas y leguas de agua, ¿no? Hay una posición del globo terráqueo, todos los que tengan un globo terráqueo en su casa, hay una posición en que tú pones el globo y solo ves el Pacífico. El Pacífico es el 35-40% de lo que es la superficie terrestre. Un mar absolutamente desconocido. Se conocía la costa oriental, decía, habían llegado los portugueses y antes que ellos otros caminantes en los tiempos del medievo y tal, y habían visto las costas del Pacífico desde la China, incluso desde el Japón, es posible, menos probable, pero también posible. Pero claro, eso la gente no lo sabe poner en connivencia, en coherencia con lo que tú estás viendo desde América. Claro. Y todo eso es lo que hay que hacer, esa es la gigantesca labor que hicieron los españoles, y eso permite decir además que España fue realmente poseedora del 60%, los reyes españoles, aquellos gobernantes españoles, aquellos españoles en general podían presumir de ser los poseedores del 60% del planeta Tierra, porque aquel imperio español suele compararse con otros imperios anteriores y posteriores por lo que se refiere a sus cifras territoriales. Resulta ser un poquito más pequeño que el imperio de Gengis Khan, resulta ser algo más pequeño también que el imperio inglés que vendría después, pero es que el imperio español no fue un imperio meramente territorial, fue sobre todo un imperio marítimo, territorial, y ninguna potencia como España puede presumir de haber controlado el 60% de la esfera terrestre. Todo lo que va desde las Canarias prácticamente, desde el meridiano que pasa por las Canarias hasta el meridiano que pasa por las Molucas, todo eso fue control español. Eso no lo ha conseguido nadie, de control exclusivo y monopolístico, por lo menos durante un siglo en plenitud, y durante siglo y medio más con bastante capacidad. Eso es único. Yo siempre que os oigo hablar a vosotros, a los expertos, a otros autores nuestros también de historia que tocan distintos temas. Tienes autores muy buenos. Sí, la verdad es que tengo un buen banquillo de autores, y aprendo muchísimo de todos. Pero yo digo, es que no puedo comprender cómo, ya no digo el pueblo, que a lo mejor el pueblo no llega a tener tanto conocimiento como esto, ¿no? Pero desde nuestros reyes, nuestros presidentes, nuestros políticos, nuestras instituciones, ¿no? Nuestras cabezas intelectuales, los medios de comunicación, o sea, ¿cómo no pueden estar tremendamente orgullosos de lo que hemos sido? Sí. Y cuando eso no ocurre, y sin embargo hay motivos para que pase, es porque yo, llámenme conspiracionista, creo que hay un plan de destrucción masiva de lo que es España. Yo llego a la misma conclusión, es decir, esta leyenda negra antiespañola no es casual, no es en modo alguno casual. Primero, se gesta precisamente ante la evidencia de que el imperio español es indestructible si lo que se pretende es atacarlo desde fuera. Se pasaron 2 siglos, 3 siglos, ingleses, franceses, holandeses, atacando las propiedades españolas y apenas daban pequeños pellizcos como este del que hemos hablado en Manila, y otros que se dan en otros momentos, pero siempre acaba restableciéndose la integridad del imperio, y al final se llega a la conclusión de que la única manera de destruir aquel imperio global no puede ser desde fuera y tiene que ser desde dentro, no puede ser mediante explosión sino mediante implosión. Y eso es lo que se consigue precisamente con la leyenda negra. Y esa leyenda negra, que empieza a gestarse a partir del siglo XVI, los primeros años del siglo XVI, y que en los primeros años del siglo XIX obtiene algunos de sus mejores resultados, probablemente, Humberto, y aquí es donde enlazo con lo que tú dices,
probablemente no ha terminado de cumplir con todas las finalidades que se había propuesto. Digamos que queda todavía un pequeño resto de aquello perceptible de alguna manera, por supuesto, en Filipinas, en América, pero de una manera muy evidente aquí, en la España europea, y todavía queda parte del trabajo por hacer. Es decir, ya se ha destruido el imperio, ya se ha destruido el 95% de aquella unidad territorial que era pujante a finales del siglo XVIII, pero todavía nos queda algo por hacer. Y ese trabajo todavía se está gestando, todavía se está produciendo y está encaminado efectivamente a acabar con la hispanidad hasta como concepto, y acabar con lo que sería, pues de alguna manera, la expresión actual de esa hispanidad, que es la España europea. Bueno, Luis, pues no podemos dejar de trabajar. Sí, hay que seguir trabajando. Es una lucha muy estimulante, muy bonita, a pesar de todas las dificultades con las que nos encontramos, de que no somos apoyados financieramente hablando, monetariamente hablando, ni por las instituciones. Es una lucha en estos momentos de David contra Goliat, pero quizás precisamente eso es lo que la hace tan ilusionante, tan bonita. Nos damos cuenta de que estamos haciendo algo que es útil, que tiene futuro, que es bonito. No somos los primeros hispanistas de la historia, ni muchísimo menos, pero sí es verdad que en estos momentos, en el año 2000, en esta tercera década del siglo XXI, se ha juntado una generación de nuevos autores, algunos de ellos historiadores, otros no, simplemente vocacionales, que están aportando argumentos muy buenos, argumentos nuevos, argumentos muy novedosos, que están investigando áreas que no se habían tocado nunca, que están dando nuevas visiones de conjunto, nuevas visiones globales, y pasamos por un momento muy interesante del hispanismo. Yo creo que estamos en una emergencia. Efectivamente, en el que tú precisamente estás llevando a cabo un trabajo excepcional con estos autores de los que te has rodeado, que son de gran calidad, insisto, menos el que te habla, todos de gran calidad. No le hagan caso. No, pero es verdad, tienes un plantel de un elenco de autores fantástico. Lo que más me gusta de todos ellos es precisamente la novedad de sus argumentos. Son argumentos nuevos y poderosos. Pues nada, Luis, muchísimas gracias. Un ratito de tertulia delicioso. Bueno, lo mismo digo. Seguimos. Silver circus in a cloudy land. Even when the winds blow lonely, when lightning cracks the black sky's face, seagull, I can hear you calling. Time and space, I want to know